Amén. La conspiración sigue, porque me tocó un pasaje muy difícil. Y estuve estudiando y buscando información y empecé a ver una información que me pareció muy interesante y quería compartirlo con ustedes como para abrir una discusión, para ponerlos a pensar, para dialogar, a ver si podemos aprender algo, a ver si podemos reconocer ciertas verdades que tal vez nos hemos ignorado hasta este momento y para aprender juntos. Una palabra, estaba hablando con los muchachos hoy en la tarde y les estaba diciendo que íbamos a estar viendo, no pretendo de que salgamos hablando hebreo, aunque pueda ser posible, pero en mis habilidades ahorita no está el poder hablar hebreo fluido, ¿verdad? No soy, pero sí hay ciertas palabras y sí hay ciertos conceptos en hebreo que tienden a ser importantes y deberíamos de saber algo para poder enriquecer nuestro entendimiento de la palabra. Y yo les explicaba más que todo a Felipe, que estaba en la clase, y siempre uso esta explicación porque para mí me parece tan clara y tan sencilla, pero yo le dije a Felipe, ¿qué pasa cuando usted va a un teléfono público? ¿Cómo hace usted una llamada? Y él me dijo, y me hizo sentir tan vieja porque él me dijo, yo nunca he usado un teléfono público. I was like, what? You know? Pero yo le dije, bueno, aquí, ¿cuál es el proceso cuando usted usa un teléfono público aquí en los Estados Unidos? ¿Cuál es el proceso para usar uno, si lo fuera a usar? Y él me dijo, usted va a coger, agarra el teléfono y después le pone las monedas, marca el número y espera a escuchar de que suene, que hay conexión con el otro teléfono. Yo le dije, sí. Pero si usted va a Costa Rica, el sistema es completamente diferente. Me miró, le digo, sí, en Costa Rica el teléfono, en vez de poner las monedas aquí, uno pone las monedas arriba, o por lo menos la última vez que yo usé una, era aquí arriba. Y usted nada más ponía la moneda y cuando la conexión, usted marcaba y cuando la conexión se conectaba, entonces caía la moneda dentro de la máquina. Y ya empezaba la conversación y uno tenía que seguir poniéndole monedas para que continuara la conexión. Entonces yo le dije, en Costa Rica, creo, en my limited knowledge, en mi conocimiento muy limitado, creo que es el país que más dichos tiene. Tienen dichos para todo y sacan dichos para todo. Y entonces un dicho que hay en Costa Rica que yo le compartía con Felipe es, ay, le cayó la peseta. Y cuando uno dice eso, lo que uno quiere decir es que, ay, conectó la idea. Usted entendió lo que yo quería decir. Le digo, pero si usted no está familiarizado con el sistema de teléfonos públicos en Costa Rica, y yo le digo aquí, le cayó la peseta, ¿qué va a hacer usted? Empezar a buscar por todo el piso dónde cayó la peseta, ¿cierto? Porque no sabe. Pero un costarricense, si usted le dice, le cayó la peseta, usted entiende que, ay, agarró la idea, entendió lo que yo le estaba tratando de decir. Entonces yo les explicaba a ellos que de la misma forma, en hebreo, tenemos que entender o tenemos que tener la base, o, ¿cómo dice? The premise, la premisa de que la Biblia fue escrito en hebreo. No fue escrito en español, ni en latín, ni en griego, ni nada, sino que en hebreo. Entonces, para poder entender mejor la palabra, hay que entender el idioma en que se escribió. Y en hebreo hay muchos dichos, igual como le cayó la peseta y como muchas otras, que usan, que nos ayudan a entender más la palabra. Entonces, eso es una de las cosas que íbamos a ir estudiando, no necesariamente para salir hablando hebreo, sino para entender mejor la palabra. Y una palabra que yo aprendí hoy es tikkun, y se escribe T-I-K-K-U-N, tikkun. Y la palabra tikkun en hebreo lo que quiere decir es rectificar, reparar o corregir, ¿ok? Entonces, hay muchas veces cuando estamos leyendo la palabra que creemos que estamos entendiendo lo que estamos leyendo, pero a veces no. Y leemos así corrido
las letras que están en la página o en la hoja, pero no estamos necesariamente entendiendo qué es lo que el escritor está queriendo decir o cuál es el concepto que Dios está tratando de transmitir a través de la palabra. Entonces, cuando leemos aquí en Mateo, hay ciertas palabras en esta versión que no se encuentran en las palabras que tengo en inglés, en la versión que tengo en inglés, y eso es por problemas de traducción, que ya estamos muy familiarizados de que cada persona que traduce la Biblia lo va a traducir de acuerdo a su conocimiento del idioma de que está usando. Y tiene I guess the prerogative, I don't know how you say that. Tiene el derecho o tiene de usar una palabra que esa persona piensa que es adecuada para esa oración, pero no necesariamente es la mejor. Y hay veces que otra palabra es mejor. Entonces vamos a ver y vamos a ir a ver si podemos ir rectificando, reparando, corrigiendo ideas o conceptos que nosotros teníamos para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en este pasaje. Cuando empezamos, estamos aquí en la tumba y las dos Marías han llegado y a él pasa el terremoto, viene el ángel, dice lo que dice el ángel, y cuando el ángel dice, parte de lo que el ángel dice es, no está aquí porque ha resucitado tal como dijo, venid, ved el lugar donde él estaba y él no está. ¿Verdad? Le dice, venga y chequee porque él no está aquí ya. Entonces, cuando los sepultaron, antes de caer el Shabbat, a este día, este momento, cuando ellos están ahí con el ángel, en algún momento en esa noche, el Señor resucitó y no está ahí más, ¿verdad? Interesantemente, que cuando ellos reciben esa noticia, y dice que llegan a un encuentro con el Señor se encuentra con ellos. En español, la palabra que dice, en mi versión, en el versículo 9 dice, y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. En hebreo eso no es lo que dice, ni en la versión en inglés que yo tengo tampoco. En la versión que yo tengo, lo que Yeshua dice es shalom, que era dice greeting, el saludo normal que se usaba en ese tiempo, shalom, hasta el día de hoy también se usa shalom, shalom. Lo interesante es que la palabra shalom tampoco calza ahí. Y en griego la palabra que se usa ahí es charis, charis, charis. Y eso se asemeja más a la palabra como, de donde traemos la palabra charity o caridad, I guess, ¿verdad? Una obra de caridad. Esa palabra, de ahí viene, de esa raíz viene la palabra. Y lo que esa palabra quiere decir más bien es regocijaos o algo así, ¿verdad? Rejoice, regocíjense. Cuando una persona le dice shalom a una persona, es un saludo escatológico. O sea, lo que usted le está diciendo a la persona es que el bienestar, que el paz de Dios sea con ustedes, o sea con usted en su caminar, en lo que usted vaya a hacer, en todo, ¿verdad? Es como al futuro. Cuando el Señor usa la palabra que se traduce como charis, lo que Él está diciendo es regocíjense porque el bienestar y la salvación y la paz ha venido, ha llegado. Entonces hay una diferencia ahí porque lo que el Señor está diciendo es lo que hice cuando hice entre anoche y hoy, ahora, lo que yo hice ha causado de que el bienestar, la paz y el gozo ya han llegado a ustedes, o sea, ya está aquí. Ya no tienen que buscarlo en el futuro, ya no tienen que esperarlo, sino que ya les ha llegado. ¿Ok? Interesantemente, dice que vienen y que lo abrazan y que abrazan sus pies y le adoran. ¿Por qué le abrazan los pies? Pregunta. ¿Por qué será?
¿Por qué qué? Porque estaban postrados, entonces le agarraron los pies. Le agarraron los pies, posiblemente porque querían estar seguros de que él estaba ahí. ¿Se acuerda qué fue lo que pasó cuando en otro relato, uno de los otros libros que dice que María Magdalena estaba ahí, que estaba llorando y porque le habían llevado a su maestro, dice que cuando el Señor se le presenta, ella va y lo trata de abrazar y le dice, no me abrace porque no he ido al Padre todavía, ¿se acuerdan? Dice, todavía no me abrace, o sea, yo no he terminado mi trabajo. Interesantemente, en este capítulo, en esta versión de la historia que está pasando, ellos llegan y le agarran los pies, como diciendo, es de verdad, es Él. Y si es Él, que no sea momentario, que no sea para un momento nada más, sino que se quede conmigo, que sea verdad de que Él esté aquí. Y Él viene y dice, Charis, que es la versión que tengo en griego, ¿verdad? La salvación, el bienestar y la paz ha llegado a ustedes. Y le dice, no tengan miedo, como diciendo, no es algo momentario. Yo no me voy a ir. O sea, ya yo hice lo que tenía que hacer, yo voy a estar con ustedes. Como trayendo confort a ellos en ese momento. Y Él les dice, vaya y dígales, ¿verdad? Que vayan a Galilea y ahí me van a ver. Y cuando ellos estaban ahí, es interesante porque cuando uno piensa en esa escena, tenemos que acordarnos de que los guardias estaban ahí. No es que se desaparecieron o que se habían salido corriendo, sino que ellos están ahí en ese momento. Pero dice que ellos se quedaron como muertos del susto. Y cuando después de eso pasa, dice que las guardias fueron a la ciudad y le informan a los sacerdotes qué fue lo que había pasado y todo. ¿Los guardias eran romanos? ¿Sí o no? No. Ve cómo vamos corrigiendo cositas poquito a poco. Nosotros asumimos que eran guardias romanos y en las películas así es como lo ponen, ¿verdad? Con esos cascos, con esa cosa ahí y todo, que eran romanos, pero no eran romanos, eran guardias del templo que los sacerdotes ponen ahí. El hecho de que los sacerdotes tenían problemas con Yeshua no era necesariamente un problema del gobierno, ¿verdad? Era un problema del sacerdocio, del sistema religioso del pueblo. Ellos son los que tenían problemas. Y es más, el hecho de que Yeshua, cuando los sacerdotes van y piden de que puedan poner guardias ahí, que puedan poner un sello y el gobernador le dice, hagan todo lo que puedan hacer, o sea, todo lo que está en su poder para asegurar el lugar o la tumba, háganlo, tienen el permiso para hacerlo. Cuando eso sucede, es como que ya el gobernador ya dijo e hizo lo que tenía que hacer. El sello que ellos le ponen es como para meter miedo, porque si tiene el sello del gobierno, es... si alguien traspasa eso, alguien trata de romper eso, es la muerte lo que van a encontrar, porque han ido en contra del gobierno. Entonces, ellos trataron de todas las maneras para sellar eso, para tratar de impedir de que Yeshua pudiera cumplir con su palabra. Y entonces llegan y le dicen todo lo que había pasado, y no hay nada más que los sacerdotes pueden hacer más que romper la ley, mentir y pagarles, how do you say bribe? Y dar un soborno, I guess, un soborno a los guardias para que no se diera cuenta el pueblo de que lo que él había dicho era cierto. Y les dice, tienen que mentir y tienen que decir de que ellos vinieron y se robaron el cuerpo. Y le dice, ¿y si esto llega a oídos del gobernador? O sea, esto no era problema del gobierno. El gobierno no estaba preocupado de que el Mesías iba a levantarse, ir en contra de Roma y todo. Para ellos esto no era importante, no lo veían como algo importante. El gobierno o el sistema sacerdotal o religiosa del tiempo, ellos eran los que tenían el problema. Le dan la plata a los guardias y los guardias van y regan la bola de que eso es lo que había sucedido. Cuando Mateo escribe, cuando Mateo escribe estos capítulos,
es más o menos como 30, 40 años después de que había sucedido todo. Y ahí dice específicamente, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. O sea que hasta el momento cuando Mateo está escribiendo estas palabras, la misma historia ha ido corriendo. Qué fuerte que es el chisme y la mentira cuando uno quiere, ¿verdad? ¿Cómo es posible de engañar a muchas personas a través del miedo y todo? Y how do you say to propagate? Propagar una mentira o decir una mentira que durara tantísimos años. Hasta el día de hoy yo creo que ellos piensan que así es como sucedió y no es verdad. Y dice que los 11 discípulos les llegan las noticias de que ellos, de lo que había sucedido, y ellos van a Galilea al monte que Yeshua les había señalado. A nosotros no nos dice aquí cuál es, pero obviamente, como ya nos hemos dado mucho cuenta, cuando Mateo escribe y cuando todos los discípulos, los apóstoles escriben, cuando escriben lo que ellos piensan que es pertinente o importante para traer el mensaje que ellos tienen a su audiencia. Entonces no dice el monte, pero si ellos sabían cuál era, llegan ahí y dice, cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron. Interesantemente que igual en la versión en español dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Interesante cómo cambia la dinámica de la relación entre Yeshua y sus discípulos, porque antes de eso eran mis discípulos y él enseñaba a sus discípulos y era un momento de enseñanza, había un propósito, una agenda, algo que ellos tienen que hacer. Pero ya cuando el Señor regresa, la dinámica cambia y él le dice, vaya, dígale, avísele a mis hermanos dónde estoy, que vayan y que me van a ver ahí. Y cuando ellos llegan, dice, cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron. Y para mí eso fue muy interesante, porque ¿se acuerdan cuando Yeshua estaba en el barco con los discípulos y que viene la tormenta? Y cuando viene la tormenta, ellos se asustan. Y si no me equivoco, Yeshua está dormido, hasta incluso está dormido, no está poniendo nada de atención. Y ellos vienen y le dicen, nos vamos a morir, ¿cómo puede estar durmiendo? Levántese, despierte, haga algo. Y le reclaman al Señor y el Señor se levanta y le dice, calle y enmudece, ¿verdad? Al mar y el mar se calma, ¿verdad? ¿Qué es lo que los discípulos dicen entre ellos cuando sucede? ¿Quién es este? Who is this? Pero en realidad la palabra que usa en hebreo no es quién es este, sino what kind is this? ¿Qué tipo es este? Pero no tipo la persona, sino qué tipo de cosa, qué es lo que estamos viendo, qué es. ¿Es humano? ¿Es un espíritu? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque ¿cómo puede ser que un hombre le diga al mar que haga algo y que el mar le obedezca, verdad? El mismo concepto es lo que pasa aquí en este capítulo cuando dice, más algunos dudaron. Y lo más interesante para mí cuando estaba leyendo y estaba escuchando sobre esto es que la Biblia nunca, en inglés hay un término que se dice whitewash. En los tiempos de antes de que había pintura Behr y todas estas pinturas que cubren en un solo coat y todo el asunto, lo que hacían para pintar madera y cosas era whitewash, que era como una mezcla como pintura pero con agua, era muy líquido, como muy transparente, entonces se veía como un poquito de blanco pero todavía se veía el color de la madera debajo de la pintura, eso se llama whitewash. En inglés se usa ese término para decir como cuando uno está tratando de cubrir algo, cuando uno está tratando de disimular o como borrar algo para que no se den cuenta. Y lo interesante es que esta persona que estaba enseñando decía que la Torá o la Biblia nunca usa el método de whitewashing para cubrir la duda o las dificultades o el conflicto interno
que tiene el hombre cuando se presenta delante del Señor. Y eso me hizo reflexionar mucho porque muchas veces nosotros tendemos de ser como, queremos ser perfectos delante de Dios, ¿verdad? Y hay versículos que la palabra que se usa sea perfecto, como yo soy perfecto, eso no hay tal en el versículo, ¿dónde está? Tratamos de hacer las cosas tan bien y ser rectos para que el Señor no encuentre pecado en nosotros. Pecado de diferentes formas o pecado de duda, de cuando nosotros, pero en realidad la Biblia nunca quita eso, nunca borra eso. Es más, cuando nosotros vemos a cada uno de los personajes en la Biblia que tienen encuentros con el Señor, que tienen una relación con Dios, se ve la humanidad de la persona y se ve el proceso que ellos tienen que pasar para poder entender qué es lo que Dios quiere de ellos. Y muchas veces se pelean con Dios como Jonás y se esconden cuando no quieren o tienen una actitud como ¿por qué yo? Como en Job, ¿qué he hecho para que todas estas cosas me suceden? O tratan de engañar a Dios como si pudiera ser engañado como David, de hacer todas las cosas hasta que se descubre su pecado. O diferentes maneras de que el hombre trata, de que vemos ejemplos de cuando el hombre lucha con Dios. Jacob es un ejemplo excelente. Cuando Jacob lucha con Dios. O sea, que es un proceso. Cuando Dios quiere traer algo, cuando Dios quiere traer una verdad a nuestras vidas, muchas veces nosotros tenemos que ser enfrentados con situaciones o cosas en nosotros que tenemos que remover o que tenemos con que lidiar. Nosotros tratamos muchas veces en nuestras propias vidas de pintar con una pintura muy mala. Tratar de pintar sobre las problemas, las dudas, todas las cosas con que nosotros luchamos. Y es interesante que nosotros no reconocemos más a menudo la forma en que Dios trata con nosotros. Yo creo que Dios entiende nuestra humanidad. Entiende que nosotros tenemos dudas. Es más, cuando el hombre una de las historias que dice, ayuda mi incredulidad, o sea, ayude mi falta de fe, ayúdeme porque yo quiero creer lo que es que usted está diciendo, quiero creer lo que yo estoy viendo delante de mí, yo quiero creer esos huecos que yo veo en sus manos y me cuesta creer porque en mi mente no puedo procesar lo que está sucediendo, en mi mente no puedo procesar lo que Dios está haciendo. Y es interesante porque el trabajo de nosotros es acercarnos a Dios y estar lo más cerca a Dios que podemos para no perder de vista lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tratamos de entender a Dios a través de esta mente y nos cuesta. Y no podemos, muchas veces hasta incluso nosotros tenemos como un cajoncito y ponemos con grandes letras Dios. Lo que nosotros pensamos que Él es, lo que Él puede hacer, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Y lo tratamos de encajonar y Dios no puede ser encajonado. Hay una razón por la cual Dios es Dios. Y no todo se va a poder entender, no todo se va a poder entender con esta mente y muchas veces vamos a tener que ir a través de la obediencia, paso a paso, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque en nuestra mente no lo podemos recibir. Y tenemos que seguir caminando. Y ahí es donde la obediencia es tan importante. Es como cuando un hijo, yo no sé, pero muchos niños hoy en día, si usted le dice, no haga algo, le dice, ¿por qué? Es lo primero que dicen. Y necesitan una explicación de por qué uno le está diciendo algo. Y le dice, ¿por qué? Y hay papás que tienen la paciencia de decir, porque esto y esto y esto. Y hay otros que dicen, porque yo dije, punto, y ya. Y muchas veces puede ser que digan, no hagan esto, no toque
La cocina, cuando está prendida, ¿por qué? Bueno, vaya, hágalo para que vea. O sea, hay muchas veces que nosotros queremos decirle por qué a Dios, porque no entendemos. Y ahí es donde la obediencia es tan importante. Como cuando uno va con un niño caminando. A mí me pasó el otro día, yo estaba en un carro, pero yo estaba parada, yo no. Pero I was like in a parking lot, en un parqueo. Y una muchacha salió del carro con un niño y el niño salió corriendo. Y un carro estaba dando la vuelta, el carro no iba rápido ni estaba haciendo nada loco, simplemente he was driving a car in a parking lot y estaba dando la vuelta y casi le da al chiquito. Y la mamá nada más miró con unos ojos al que estaba manejando el carro, pero la de la culpa era de ella porque no tenía el niño agarrado de la mano. If you're in a parking lot, tiene que, y inmediatamente pasando eso, soltó al chiquito y el chiquito empezó a correr, o sea, como que no aprendió la lección tampoco. Y nosotros muchas veces, ahí es cuando nosotros tenemos que poner atención y ser obedientes a lo que Dios dice, porque muchas veces no sabemos el paso que va a seguir, ¿verdad? Entonces, ellos fueron obedientes y aunque ellos dudaron, ellos llegaron al lugar donde el Señor les había dicho. Ellos ya sabían dónde llegar. Y le adoraron, mas algunos dudaron. Podemos tener duda en nuestro corazón, podemos no entender qué es lo que está pasando, pero ahí es donde la obediencia y la confianza en que Dios sabe mejor que yo, que podemos caminar sobre eso, aun cuando nosotros no entendemos. Amén. En el versículo 18 dice: y acercándose a Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí me pasa mucho con Isaac. Isaac es like my teacher. Que no me oiga, porque entonces esto me ventaja. Porque muchas veces, Isaac tiene I don't know, dicen que no es carácter o whatever, pero él, su modo, su personalidad y todo es bastante fuerte. Él es calladito y todo, pero es bastante fuerte. Y a mí muchas veces lo he, how do you say, test him? Probado, I guess, ¿verdad? Y yo le digo: Isaac, metes el carro que vamos a ir, tenemos que ir a hacer un mandado. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a hacer? Uy, te estoy aburrido. Y me empieza a hacer un montón de preguntas. Y 99.9% of the time, yo es que le tengo una sorpresa. O lo voy a llevar al cine, o lo voy a llevar a comprarse algo, o lo voy a llevar. Es para él. Pero no le quiero decir por lo mismo, para ver si él va a obedecer o si me va a cuestionar y me va a preguntar. Y muchas veces él pelea conmigo sin saber nada. Y yo le digo: ¿sabe qué? Era que bla, 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 bla. Y inmediatamente se agacha y dice:
I'm sorry, mom. Porque por lo mismo, para tratar de enseñarle a él que obedezca sin tener que yo estarle explicando cada vez, porque muchas veces hasta incluso la vida y la muerte se puede jugar en eso. Cuando uno les dice, no hagan esto, hagan lo otro y todo. Y a mí me ha pasado muchas veces que yo hago nada más para ver dónde está su mente, ¿verdad? Ahora, cuando dice, cuando Yeshua se acerca a ellos y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, y sigue. Hay algunos que piensan que tal vez ese versículo no estaba ahí en el original, porque habla de la Trinidad. En realidad yo no me voy a meter ahí porque no estoy muy segura ni creo tener toda la información, entonces, pero les dejo esa idea ahí por si lo quieren escudriñar un poquito más. A ver, pero una cosa que sí es interesante es que cuando nosotros leemos en el versículo antes, dice, y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron, y explica todo lo que pasó con las guardias, ¿verdad? Esa frase, y mientras ellas iban, es importante, y le voy a explicar por qué. En el versículo 19 dice, id pues y haced discípulos, y el Señor les da las instrucciones. En hebreo, o en griego, perdón, esa palabra no es id, no es de ir. How do you say it's not an imperative? Ajá, no es un imperativo. El término técnico, I guess, es un aorist imperative participle. Si quieren saber, si lo quieren escribir para estudiarlo después, yo les digo después. Something. Eso. Técnicamente, la palabra que se usa ahí no es go, sino que es eso. Y esa palabra, the verb tense, how do you say the tense? El tiempo verbal, nosotros no lo tenemos en inglés. Lo que se encuentra en griego, esa palabra, nosotros no tenemos ese tiempo. Entonces, como decíamos antes, cuando la persona está traduciendo, trata de buscar en su vocabulario interno qué palabra usar y pone la palabra go, pone la palabra ir y nosotros lo recibimos como tal. Pero eso, a veces cuando eso sucede, cuando la persona hace eso y toma esa iniciativa para hacer eso, causa que nosotros tengamos it creates a theological paradigm. Crea una paradigma teológica que nosotros seguimos perpetuating, how do you say that? Seguimos perpetuando a través de los años y lo recibimos como un hecho sin pensar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que muchos en el pasado cuando han leído este versículo o estos versículos, qué es lo que muchos han pensado cuando vienen a conocer al Señor? Y dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas han pensado cuando escuchan predicar o cuando han enseñado sobre ese versículo? ¿Qué es lo que piensan? Evangelizar, ser misionero, ¿verdad? Que tengo que ser pastor, coger un puño de tratados y repartirlo. Y yo les hablaba a los muchachos hoy de eso, que desde que Isaac estaba bien pequeñito, un concepto, una idea, algo que yo siempre he tenido en mi corazón es que yo no quiero que él viva en una burbuja. Cuando usted va a cualquier clase en este país o en otros países, whatever, y tienen lo que se llaman Career Day, ¿verdad? El día de de los trabajos o I don't know. Y que le preguntan a los niños en primer grado, en segundo grado, ¿qué es lo que usted quiere ser cuando sea grande? ¿Qué es lo que dicen? Bombero, policía, doctor, abogado, a basketball player. ¿Verdad? Cualquiera de estas cosas que son comunes, y no hay nada malo con eso en lo absoluto. Necesitamos bomberos y policías y maestros y doctores y todas esas cosas.
Pero en mi pensar siempre, desde que Isaac estaba chiquito, yo decía, yo no quiero que él viva en una burbuja, yo quiero que él sepa que él puede hacer lo que quiera. Y yo le decía a los muchachos hoy, si Isaac decide que él quiere ser un arqueólogo, ir a Zimbabue a estudiar un pueblo de gente que vivían yo no sé cuándo, que ya no existe, que él pueda saber que él puede hacer eso, que él tiene la capacidad y él tiene la habilidad y él tiene todo lo que él necesita para ir a hacer eso. Si él decide querer ser a marine biologist, I don't know how to say that. Trabajar con el mar y todo. ¿Ah? Eso. Que si eso es lo que él quiere hacer, que él lo puede hacer. Que si él quiere ir a Kathmandu y hacer lo que, o sea, he can do whatever. I don't want him to live in a bubble. Muchas veces cuando nosotros hemos leído versículos así y porque Dios lo decidió así, tenemos traducciones de la Biblia y leemos estas cosas, inmediatamente tenemos un concepto y lo aceptamos como tal y nunca cuestionamos. Mami y yo siempre hablamos cuando estamos hablando con alguien, siempre usamos el ejemplo de cuando yo enseñé sobre el primer capítulo de Génesis, que en el principio dice que el Dios separó la luz de la oscuridad y todo, y nosotros lo aceptamos como ¿qué? Como separó el día de la noche. Pero si separó el día de la noche, ¿cómo es que nosotros lo diferenciamos? Con el sol y la luna. Pero si seguimos leyendo, eso nos pasó hasta el cuarto o quinto día después. El cuarto día. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese día? El segundo, whatever it was, el segundo, primero o segundo día. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y nosotros lo tomamos como un hecho, como que fue cuando se estableció el sol y la luna y todo eso, y eso no había sucedido. Y nunca cuestionamos y nunca preguntamos. Y perdemos riquezas de la palabra que Dios tiene para nosotros simplemente por no cuestionar, por leer ligeramente lo que está ahí en la hoja y no preguntar y decir, wait a minute, pero ¿cómo fue eso? Y cuando entonces, como yo les decía a los muchachos, y cuando vemos en la palabra y empezamos a ver en el hebreo cuáles son las palabras que usaron en ese versículo, en ese capítulo, nos damos cuenta que lo que Dios separó fue el conocimiento de su presencia y la ausencia de su presencia. Oh, that's totally different. Eso es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo en ese momento? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir? Y ahí se puede estudiar un montón de cosas. Entonces, cuando leemos aquí dice, id pues, y nosotros pensamos, tengo que evangelizar, tengo que hablarle a la muchacha en Twin City, o ¿cómo se llama? Aquí, ahora. Tengo que decirle al Señor para que su alma sea salvada y que ella pueda ir al cielo. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos. And it's not. No es lo que dice ahí. Entonces, nosotros no tenemos ese how do you say verb tense? Verb tense. El tiempo verbal, como no tenemos ese tiempo verbal en griego, la persona puso id, pero no es id. Entonces voy a explicarle qué es. Lo que esa palabra quiere decir es algo que pasó en el pasado, fue completado en el pasado, pero continúa. ¿Ok? So, es como cuando nosotros usamos las palabras, en inglés se usa el suffix, I guess ing is a suffix, right? Prefix and suffix. So suffix goes at the end. So suffix is ing. I don't know how you say it in Spanish. Sufijo. So en inglés usamos la letra ing, las letras ing para decir íbamos caminando, íbamos, o sea, estábamos, ¿verdad? Es un proceso, es algo que está sucediendo. En griego es exactamente la misma idea. Entonces, cuando él le dice id, no es vaya con la idea o con el objetivo de que voy a ir a hacer X cosa, sino que lo que está diciendo es, mientras que vayan caminando, hagan esto. So, what does that mean? ¿Cuál es la diferencia entonces de lo que habíamos pensado antes y lo que estamos pensando ahora? Lo que eso significa es, mientras que vayan en su diario vivir, caminando, haciendo, trabajando, yendo, en esos momentos es cuando usted tiene que
hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles a guardar todo. O sea, es un proceso, no es algo en que yo tengo que serme pastor para hacerlo, o no tengo que ser evangelista, o ser nombrado en la iglesia evangelista para poder ir a hacerlo. No es nada de eso, sino que a través de su diario vivir, la gente va a ver cómo usted vive, va a ver qué es lo que usted tiene y va a querer lo que usted tiene. That is mind blowing. Eso es radical. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente el otro concepto decía, id y deles a ellos, para que ellos sepan, para que ellos tomen la decisión, para que ellos hagan. Y si ellos no hacen, ellos van a ir al infierno. Es la decisión de ellos. De esta manera en que lo estamos viendo ahora, es a través de lo que yo hago, a través de cómo yo camino, a través de cómo yo vivo, a través de cómo yo interactúo con la gente, ellos van a querer lo que yo tengo. Entonces la responsabilidad ya no es en la otra persona, sino que la responsabilidad me cae a mí. I don't know how you feel about that. Pero para mí eso fue muy confrontativo. Porque eso pone la responsabilidad sobre mis hombros y no sobre la persona que no quiere recibir el tratado que yo le di. O no sobre la persona que tal vez ha creído de cierta manera toda su vida y ahora yo vengo y digo, ¿sabe qué? Lo que usted ha creído toda su vida no es cierto. Y Yeshua quiere algo para su vida y le empieza a decir un montón de cosas y no quiere recibir lo que yo... Para mí sería difícil que alguien venga hoy y que me diga, lo que usted ha creído por los últimos 37 años es falso. Y aquí yo le traigo buenas nuevas. Y que me venga a decir de que lo que yo he pensado toda mi vida es incorrecto. A mí me costaría creer. Entonces yo puedo entender, como hablábamos antes, las dudas y el conflicto interno que una persona puede tener cuando lo confrontan a uno así y le dicen algo. Pero de esta manera ahora, al ver el pasaje a como estaba escrito originalmente, me doy cuenta que no tiene que ver con la otra persona, sino que tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que yo hago o lo que no hago. Cómo yo me comporto en la calle, en la casa. Eso va a determinar lo que las otras personas van a hacer. Todos, yo creo, en este cuarto, yo creo que todos hemos sido partícipes de campañas, de congresos, de eventos grandes donde han traído hombres de Dios que enseñen y que den palabra y que oren, que hagan un montón de cosas, ¿cierto? En algún momento hemos participado en eso. Usted sabe que esa práctica es muy nuevo. Esa práctica es muy nueva. Antes de la guerra civil de los Estados Unidos, eso no se hacía. Es más, para ser miembro de una iglesia usted tenía que pasar un proceso de mínimo 3 a 5 años para hacerse miembro de una iglesia. Y le investigaban de todo. Y ellos estaban encima de lo que usted hacía o no hacía y le daban el ok si usted podía ser parte de la congregación o no. Después, cuando vino lo que se llama en inglés the tent revivals, I don't know how you say tent revivals, las tiendas de campañas, ¿verdad? El avivamiento y las campañas y todas estas cosas, se cambió la dinámica. Porque antes le revisaban a uno cómo uno vivía, cómo uno se dirigía en su vida y lo aceptaban o no si podía ser parte de la congregación. No era tan fácil. Pero después cuando viene el avivamiento y vienen estas campañas y todo eso, le quitaron la responsabilidad a la persona y lo sustituyeron con una confesión de fe. Habían masas, la persona podía venir. La persona hacía una oración, el que estaba dirigiendo, y confiesen, y le leían a usted Juan 3:16 para que uno pudiera ser salvo. Uno levantaba la mano, decía que sí lo recibía, y plum, salía por la puerta, y ya no tenía responsabilidad. ¿Qué es lo que eso ha creado?
De la misma manera, al leer la palabra de la forma que lo hemos leído y no escudriñarlo más, eso ha quitado la responsabilidad a la persona y ha permitido que la persona sustituye responsabilidad con gracia. Ahora todo el mundo dice, no, es que la gracia del Señor está sobre mí y es que Él me conoce como yo soy. Es que Él conoce las cosas, es que Él conoce. Y sí, Dios conoce. Y como le digo, la palabra no lo trata de ocultar en ningún momento. Pero eso no quita la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de Él. Y entonces cuando yo leí eso me impactó muchísimo porque una vez más, como les decía a los muchachos en la tarde, me puso un espejo del frente y me dijo, basado en esto, es que yo voy a trabajar. Basado en esto es lo que voy a usar para alcanzar a los que están allá afuera que no tienen. Y entonces, la persona el que estaba enseñando hizo un statement, hizo una declaración, I guess, o una pregunta rhetorical, right? No answer it, rhetorical question. Y fue muy fuerte cuando lo oí, I was like, oh. Y dijo, ¿qué es lo que usted está haciendo aquí? Este es un lugar, hablando de la iglesia, él decía, ¿cuándo fue la última vez que usted entró por las puertas de la iglesia en reverencia, sabiendo que Dios estaba ahí y de que usted iba a ir a adorar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Muchas veces nosotros entramos, lo digo starting with me, entramos, saludamos, hablamos, que cómo le fue en la semana, que eso y lo otro y todo, nos cuesta agarrar el arranque del servicio, que todo el mundo se concentre en la misma cosa y simplemente hacemos un ritual cada semana de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros entramos sabiendo de que Dios estaba aquí? Sabiendo de que Él estaba escuchando, sabiendo de que Él quería tener comunión, sabiendo que Él estaba acercándose a su pueblo porque quería tener comunión con Él. Y la persona hizo este comentario, esta declaración, esta pregunta. Dice, ¿qué es lo que usted está haciendo aquí? Este es un lugar donde las vidas de las personas han sido transformadas a través de un encuentro con Dios y están dispuestos a tener una obligación con Él. Let me say it again. ¿Qué es lo que usted está haciendo aquí? Este es un lugar donde las vidas de las personas aquí han sido transformadas a través de un encuentro con Dios y que están dispuestos a tener una obligación con Él. Hoy en día, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia general a través del mundo, la realidad es que muchas veces las personas que van a la iglesia están enfocados en ellos mismos. Que si le gustó la música, que si le gustó la palabra, que si están de acuerdo con esto, que si están de acuerdo con otro. Cuando la verdad del asunto es que nadie tiene la verdad. Toda la verdad no lo tiene una sola persona. Van a haber momentos cuando hay cuestionamientos, cuando hay situaciones donde tenemos que discutir a ver qué es lo que creemos, a tener claridad en la palabra, cuando vamos a tener que no saber. Pero si las cosas no van de acuerdo a como yo pienso, entonces simplemente me voy a otro lugar y busco algo. No porque yo crea que eso sea la voluntad de Dios, simplemente porque yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Y entonces cuando el Señor usa, es interesante porque cuando el Señor usa la palabra hermanos, dígale a mis hermanos que vayan a Galilea, que vayan al lugar donde yo les dije, la idea que el Señor está dando es que la iglesia es una familia. La iglesia no es un avivamiento, una campaña bajo una carpa donde simplemente de allá atrás yo puedo decir sí
y salir e irme. O quedarme solamente si me gusta lo que dijeron o lo que cantaron o lo que hicieron. Sino que para ser discípulos, para hacer eso, es a través del diario vivir, a través de la relación que usted tiene con las personas, que eso va a suceder. Entonces, para este año que empieza secular, pienso yo que sería bueno meditar sobre eso. Meditar cómo es que yo estoy caminando, qué es lo que yo estoy haciendo para demostrarle al mundo que yo soy las manos y los pies de Dios. Y yo tuve un ejemplo de mi vida que puedo dar. Esta semana que pasó, hubo un día que de repente empezó a caer hielo, right? Una noche de estas. Y yo abrí la puerta, when was it? Como el 24, el 25, algo así. No, habíamos comido súper temprano, pero yo tenía hambre. Entonces Isaac tenía hambre. Entonces yo le dije, bueno, vamos a comprarnos algo de comer. Y yo estaba sentada en la sala como por 20 minutos y Isaac se estaba arreglando el pelo, se estaba haciendo esto y se estaba haciendo lo otro y todo. Y yo tenía 20 minutos de estarlo esperando y Isaac, vamos. Y yo había abierto la puerta y cuando yo vi así, hay una luz en la calle y la luz reflejaba el hielo y lo que estaba cayendo. Y no estaba cayendo así, sino que estaba cayendo así. O sea, que de un pronto a otro y después se fue. Pero it was like that moment. Y tenía como 20 minutos de estarlo esperando. I'm like, Isaac, come on, let's go, I'm hungry. You know. Y ya cuando salimos y yo voy saliendo y veo así en la esquina un muchacho. Iba con un coche. Y iba con un hoodie, con una sudadera, con gorra y todo. Iba caminando así, con un coche y él estaba hablando con alguien. Y yo había salido así como like, oh my God, I gotta get to the house, you know. Y cuando yo lo vi caminando, yo dije, oh my God, what is he doing with a baby out in this weather? Like, ¿qué es lo que está haciendo con este tiempo tan feo, caminando con un bebé en la calle? Y yo me quedé mirando y yo lo vi que él estaba hablando y yo dije, ya no, si va hablando con una muchacha o algo, de ahí, I'll leave him alone. Pero a mí me dio un pesar porque yo vi el coche y entonces cuando yo volví a ver, era un niño que estaba caminando con él, como de 7 años así. Y yo dije, oh my God, like this guy está caminando con un bebé mínimo y un niño, like qué feo. Yo dije, bueno, si tiene un bebé y tiene un niño, seguramente que no me va a hacer nada. Entonces yo fui donde él y le digo, necesito un ride, porque desde que nosotros regresamos a la calle donde nosotros vivimos, se han mudado muchas personas que yo no conozco at all, en la otra calle que está aquí y en una casa que está allá y siempre están afuera hablando y haciendo escándalo y todo. Entonces yo dije, yo no sabía si él iba caminando a esa casa ya iba a llegar, entonces no necesita ride. Pero yo dije, do you need a ride o ya va a llegar donde tiene que ir o necesita un ride? Y él me dijo, ¿qué? ¿De verdad? Y le digo, yeah, do you need a ride or whatever? He's like, oh yeah, okay. Y entonces viene y cuando llega con el coche me di cuenta de que era a double coche. Y tenía una bebé como de 3 o 4 meses, no pudo haber tenido más de 3 o 4 meses, que estaba tapada con un montón de cobijas. Y otra bebé en el frente que tenía como 10, menos de un año tenía. Y ella tenía las cachetas rojas. Y como ella era más grandecita, ella se había quitado las cobijas de la cara. Entonces tenía cobijas alrededor, pero no la estaban tapando. Entonces ella se estaba mojando con todo lo que estaba pasando. Y el chiquito estaba detrás de él. Entonces yo le dije, come on, get in. Entonces el muchacho me dijo, oh, thank you, happy holidays, you know, y todo, y se montó. Entonces él se iba, agarró a la bebé chiquitita que estaba pegando gritos y la sacó y hizo así para agarrar a la otra porque como no tenía otra mano la iba a agarrar como así, levantarla. Y digo, no, I got her. Entonces yo la agarré y ella nada más se me quedaba viendo y no hice nada. Y entonces yo me metí en el carro y no tenía silla ni nada. Entonces la agarré con todas las cobijas y la amarré así y ella nada más se me quedaba viendo así. Y entonces él me hizo así como con la baby y tenía el coche ahí. Entonces yo le digo, chiquito, móntese. Y él se montó atrás y se puso el cinturón y todo. Y le digo, give me the baby. Entonces me dio la bebé. Y Isaac me dijo, Mom, your butt was in my face. Porque porque ella estaba pegando gritos. Entonces yo me paré dentro del van. I'm going like this to like stop her from crying. Y entonces Isaac me dijo, Mom, your butt was in my face. Whatever. Yo no sabía qué hacer. Y entonces le digo al muchacho, put the coche in the trunk. Entonces él abrió y él estaba haciendo eso. Entonces yo la puse, la acosté y me salí. La agarro a ella y ella está, que todo está, le digo, get in. Porque la fue a agarrar. Le digo, no, you get in so I can give you the baby. So he gets in, I give him the baby, whatever.
Oh, thank you, thank you, thank you. Yeah, la tía no la quería cuidar a ella, entonces tuve que ir a recogerla. Porque uno decía, what are you doing walking with a baby en con este frío y todo? Y era que la tía no la quería cuidar, una de ellas, y él dijo, you don't gotta tell me, yo voy a ir a recoger a mi hija porque no la querían cuidar. Y olía alcohol, olía feillo y todo. Y yo le dije, okay, where do you have to go? He goes, oh, I have to go X calle. Y le digo, la verdad es que tengo como 13 años de vivir aquí y yo no me sé las calles. Dígame por dónde tengo que ir. Me dijo, oh, vaya por aquí. I go, okay. Y llegamos y todo, y ya él fue sacándolo uno por uno y todo, y se fue. Y cerraron la puerta. Y dijo, oh, thank you very much, happy holidays. I go, yeah, have a good night, whatever. Y cerraron la puerta. Isaac me dice, that was awesome. Y yo me quedé así, and I go, Isaac, así es como usted demuestra que usted es las manos y los pies de Dios en la tierra. Le digo, porque muy fácilmente uno puede decir, de ahí, ve a ver qué hace, o, quién lo tiene ahí afuera, caminando, whatever. Y yo no sé por qué lo hice, porque sinceramente mi prima me dijo, no hombre, yo dejo que camine, uno no sabe en estos días, ¿verdad? Le pueden hacer algo a uno, o whatever. Y yo le dije, pero ya yo me imagino, no sé. Le digo, y es más, yo no sé por qué él estaba caminando por ahí, porque donde él tenía que ir, tenía más sentido de que él caminara por la calle principal y no por la mía, porque es like in, Y donde yo iba totalmente opuesta a donde él iba. Yo no lo hubiera visto. Si Isaac no se hubiera durado tanto con el pelo, yo me hubiera ido y él hubiera tenido que caminar. Y entonces yo le dije a Isaac, gracias a Dios porque Dios permite todas las cosas, y eso fue una lección para Isaac, que él pudo ver con sus ojos, and he was like, oh, that was awesome. Me dijo, se volvió a mí y dijo, that was awesome. And I said, and that's how you show that your hands and feet, right? Y eso es un ejemplo muy chiquitito de cómo nosotros podemos, a través del diario vivir, que yo tenía hambre, nada tenía que ver, y Dios agarró esa oportunidad de mi hambre para ayudar a una persona en necesidad. Y así con cada uno de nosotros, a través de cómo nosotros vayamos durante nuestra semana, nosotros vamos a poder demostrar algo diferente. Ese es el objetivo, que la gente de afuera pueda ver que nosotros tenemos algo diferente y que quieran eso, algo que les hace falta. No podemos pretender que solo con un sí acepto al Señor y salgo por la puerta y salgo y sigo siendo la misma persona y no permito que Dios transforme mi vida, a como decía este hermano, no van a recibir nada ni van a querer nada, van a seguir en lo mismo y va a ser una relación de los dientes para afuera. En cambio, si nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, que podamos responsabilizarnos de nuestra conducta, de cómo nosotros andamos, para poder ser de beneficio a otros, así es como vamos a poder traer y ser que el reino de Dios se establezca en la tierra. Amén. No sé si alguien tiene algo que quiere decir o si algo que quieran compartir. Leí. Hold on, I'm sorry. Ay, Padre. Leí los versículos que leí en el principio, que lo quité, no sé, no lo puedo leer, pero leí esto porque, here. Déjeme leerlos otra vez para que se vayan con esto. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Dios, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino.
Las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. El Señor no le intimida ni tiene miedo de su duda o de su preocupación o de su falta de entendimiento de su palabra o de quién es Él. Él simplemente lo único que Él busca, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Lo único que el Señor está buscando es un corazón dispuesto que, como decía este hermano, que este lugar sea un lugar donde las vidas de las personas han sido transformadas a través de un encuentro con Dios y que estén dispuestos a tener una obligación con Él, con su palabra, con el estilo de vida que Él ha establecido en su palabra. Que nosotros podamos ser conocidos por eso y que a través de esa experiencia nosotros podamos ser las manos y los pies de Dios en la tierra. Amén. 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 Gracias, Becky, por la palabra. Y ahora que Becky estaba hablando de eso, me acordé de una enseñanza que tiene el hermano Skip Moen, y él dice que el problema que sucede en nuestras comunidades y a nuestro alrededor y en nuestra vida y etcétera, no es culpa del diablo, ni es culpa de los demás, es culpa de lo que nosotros hemos dejado de hacer. Y bueno, lo que Becky dice es correcto. Realmente Dios quiere que nosotros a través de nuestra vida hagamos, ¿verdad? Y quiera Dios que siempre en los primeros días del año son para hacer promesas. Voy a rebajar, voy a sacar músculos, y cuando ya va febrero, bueno, no voy a sacar músculos, pero voy a rebajar. Cuando ya llega marzo, bueno, no voy a rebajar, pero no voy a aumentar. Y ahí vamos, ¿verdad? Pero quiera Dios que de veras este nuevo año que se abre pueda ser un tiempo de inspiración para nosotros realmente caminar y pues hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Así es que, gracias Becky. Leas esta semana el libro de Isaías, ¿verdad? Los primeros capítulos de Isaías. Y yo creo que usted se lleva hoy una perspectiva bastante diferente del capítulo 28 de Mateo, ¿verdad? Gracias a Dios por esa palabra. El miércoles volvemos al ritmo. Tenemos célula, ¿dónde? En la casa de Emilia. Y enseña Becky, le tocó a las 4 hoy, el viernes. Becky ya. Ok, tenemos célula en donde nuestra hermana Emilia, y enseña Becky. El viernes tenemos apertura de Shabbat en nuestra casa, y el sábado, si el Señor lo permite, pues estamos nuevamente aquí para recibir la palabra del Señor. Amén. Mientras tanto, vaya caminando. Amén. Así es que nos ponemos de pie, nos bendecimos y damos gracias al Señor por esta tarde, por esta enseñanza, por haber estado aquí, porque Él nos ha permitido recibir su palabra, y nos bendecimos conforme la palabra del Señor nos enseña. Yevarejeja Jehová beishmereja, Yael Jehová panay beleja bijuneja, Isa Jehová panay beleja, Vayasen leja shalom. Vasanu et shamiad bene Israel, Vahania barajen, Beshen Yeshua, Sarha shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti y te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén y amén. Por cierto, antes de que se me olvide, estuve hablando esta tarde con Stanley y le manda